Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Venimos escuchando estos días el libro del Génesis, un texto fundamental para la fe nuestra y para la fe de Israel. En él se nos narran los acontecimientos iniciales de la historia del pueblo judío, y de la humanidad. Pero ahora estamos ya con Abraham y su historia. Ayer el texto que se leía nos dejaba con la muerte de Sara y luego las instrucciones que daba Abraham a su hijo, a Isaac, para que se casase con una mujer de su tierra, con una mujer de su parentela más bien, para evitar así que luego, casándose con una mujer que no fuera de su parentela, se desviase de la fe de Abraham. La fe es esta, ¿no? La fe es la fe en un solo Dios y en las promesas de la patria, de la tierra prometida y de una gran descendencia. Y ahora viene un episodio, la primera lectura que se hace del libro del Génesis, que nos narra la historia de Jacob y que el leccionario titula con esta frase peculiar: Jacob suplantó a su hermano y le robó la bendición de su padre. Es la traducción del texto latino. Supplantabit Jacob. Suplantó Jacob a su hermano y le arrebató la bendición. Nos puede sorprender el texto, evidentemente. Pero hemos de imaginar lo que está sucediendo aquí. De entrada, aunque nos cuesta trabajo hacer este esfuerzo de memoria, ni Jacob, ni Abraham, ni Isaac, ni los que vienen enseguida después, ni Esaú, son judíos. No existe todavía la ley de Moisés. Y para muchas cosas siguen las tradiciones de sus pueblos, las tradiciones, por decirlo así, civiles o de los pueblos culturales. Y una de las tradiciones culturales fuerte es la de la herencia. La herencia va directamente al primogénito, sin consideración alguna sobre los méritos de este primogénito, sobre su conducta, sobre su prudencia, nada, directamente al primogénito. Esto me hace recordar lo que todavía hasta hace no muchos años sucedía en el País Vasco, que la herencia tenía que ir a dar al primogénito, pero además indivisible, o sea, por fuerza tenía que quedarse el primogénito con todo el terreno y los demás hijos varones, se tenían que ir a buscar la vida donde pudieran. Y eso explica tanta inmigración de vascos al resto del mundo, también a Hispanoamérica. Y la lógica detrás de esto era que el territorio, las parcelas, los campos permaneciesen siempre íntegros. También íntegra ha de permanecer la tierra prometida, también íntegra ha de permanecer la fe. Íntegra tenía que permanecer la promesa de la alianza que Dios hizo con Abraham y que había que transmitir a su descendencia. Pero aquí el episodio lo que nos cuenta es que esa transmisión no va directamente al hijo mayor, a Esaú. Y la razón que más o menos se da a entender aquí es que quizá no era el más meritorio, no era el más virtuoso. De hecho, lo que aquí se nos explica es que el tal Esaú, que se fue al campo a cazar para llevarle algo a su padre, cuando regresa y ve un guisado, lo pide. Le había cambiado la primogenitura por un plato de lentejas. Eso es lo que nos ha explicado el texto.
Bueno, se ve que era un hombre que no tenía mucho control, ¿no? O sea, era capaz de vender la primogenitura o de intercambiarla, de perderla, por un plato de lentejas. Y eso había tenido lugar hacía un tiempo, hace unos años quizá, y ahora la mamá y también el mismo hijo, que es Jacob, pues digamos que nosotros diríamos que se cobran a lo chino, pero en realidad lo que hace es hacer cumplir, hacer valer la palabra. El hermano había intercambiado la primogenitura, cierto que no era un pacto legal, pero había que respetarlo. Hay que ser fieles a la palabra dada. Esta es quizá una primera idea. No podemos dar nuestra palabra sobre cosas importantes de manera frívola y superficial. Hay que cumplirla. Y esto vale para las herencias, vale para las promesas con los hijos, entre los cónyuges. Cuando un padre dice esta casa será para tal hijo, o cuando un esposo dice a su esposa, ¿no? Esta propiedad se pondrá a tu nombre. Cosas por el estilo, ¿no? Hay que cumplirlas. Bueno, el caso es que el hijo mayor Esaú, en un momento de mucha hambre, pero ni siquiera, ¿no? Había vendido la primogenitura, y ahora el episodio que se nos cuenta hoy es cómo esa primogenitura pasa realmente por un acto, digamos, legal al hijo, al hijo menor, que es Jacob, a través de esta bendición. Es cierto que el texto nos da la impresión de que hay todo un engaño porque está medio ciego el padre. La Escritura no dice nada al respecto, no condena, no hace un juicio, una sentencia, y simplemente dice cómo fueron las cosas. Y que luego, gracias a esa bendición, en efecto, Dios mismo va a bendecir a su hijo. ¿Qué podemos sacar de esto? Bueno, quizá poco, porque no se puede reproducir esta escena. Pero lo cierto es que la Escritura Sagrada no esconde que hay ciertas cosas que se pueden hacer y que a veces se han de hacer por un bien mayor. Los hijos de la luz deben ser también inteligentes. Aquí el hijo menor estaba cobrándose lo que era suyo, lo que era por derecho suyo, porque su hermano se lo había prometido. La madre le ayuda también a esto, con la preparación del guiso. Esa astucia, ¿no? que tiene un sentido positivo, ¿no? Es una astucia positiva, es una astucia buena. Nosotros los cristianos no estamos llamados tantas veces frente a las leyes civiles, frente a las prácticas culturales que hay, a simple y sencillamente dejarnos aplastar por ellas. Y muchas veces hay que hacer cosas ingeniosas para poder hacer que los mejores sean los que nos gobiernen. Dentro de un cierto marco legal, hay que ser hijos de la luz, astutos, como lo fueron muchas veces los cristianos y los santos, ¿no? Aprovechando las circunstancias para bien de muchos. De hecho, de Esaú ya luego se dirá poca cosa, porque era un hijo mayor que era capaz de vender, hubiera quizá vendido a su madre, ¿verdad? No sé, no tanto, pero sin lugar a dudas no tenía mucho aprecio por lo que implicaba la primogenitura. ¿Qué implicaba? Implicaba tener que casarse con una mujer del pueblo y quedarse a vivir en esa tierra prometida y garantizar la fidelidad de su descendencia. Era una auténtica tarea de gobierno sobre su familia y sobre su clan. Y este va a ser Jacob, el que va a tener a los 12 hijos de las tribus de Israel. El padre, Isaac, hijo de Abraham, bendijo a su hijo con estas palabras: el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo bendecido por el Señor. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti, que seas el Señor de tus hermanos, y que se postren ante ti los hijos de tu madre. Una bendición fuertísima. Al mismo tiempo, Dios mismo pide cuentas a quien se pone al frente del pueblo, al rey, y en este caso al frente de la tribu, del clan.
Y así pues, como se suele decir, reinar es servir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.